Buenas noches, ¿cómo están? Hoy jueves 29 de octubre de 2020, 8:15 de la noche aquí desde Lima, Perú, una nueva charla de Entre Amigos. Hoy tenemos la presencia de un gran amigo, Gustavo López desde Buenos Aires. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas vos? ¿Todo La verdad bien? que muy lindo, muy linda la noche de Lima, es linda para esta charla. Bueno, vamos nomás. Acá Bueno, estamos, acá también en Buenos Aires está medio frío hoy, pero muy lindo. espectacular. Como de costumbre, vamos a mencionar los 5 principios de Reiki. Así es que empezamos. Solo por hoy no me voy a enojar. Solo por hoy no me voy a preocupar. Solo por hoy trabajaré duro sobre mí mismo. Solo por hoy seré bondadoso con todos los seres vivientes. Y solo por hoy seré agradecido. Estos son los 5 principios que nos dejó el sensei Mikao Usui. Y lo que aspiramos y lo que me gustaría es que las personas, en lo posible, principalmente los practicantes de Reiki, se apeguen muchísimo a estos principios. Porque realmente Reiki es no solamente una terapia, sino que es un estilo de vida a nuestro modo de ver. Así es que bueno, Gustavo, yo sé que alguna vez has tenido experiencia, veníamos hablando en privado, alguna vez has tomado alguna sesión de Reiki. ¿Cómo te ha ido en algunas sesiones, en esas, si recuerdas, si fue hace mucho tiempo, hace muchos años? Sí, fue una serie de sesiones, habrán sido unas 8 o 10 sesiones, hace un año y medio, 2 años más o menos, en un periodo comprendido en esa época. Eh, no recuerdo bien que fueron sesiones en las que recibía, en las que tenía yo muchos dolores físicos en el cuerpo y realmente eh, me las hacía en un contexto donde previamente había compartido otras terapias, tipo masajes, ventosas, y se complementaba con alguna técnica de Reiki. De Reiki puro deben haber sido una o dos sesiones solamente. El resto fueron combinadas. Muy interesante. Recuerdo sí la sensación de calma interior, de paz, digamos, como que te saca de encima cargas emocionales, te serena, te tranquiliza, te hace sentir eh, pleno. No solamente relajado, eso es más bien la parte física, la parte muscular, pero te hace sentir revitalizado. Eso fue lo que recuerdo en este momento. Me alegra mucho. Como verás, este es un programa que empezó principalmente para hablar de Reiki, pero dada la circunstancia en la cual vivimos planetariamente, el desgaste de energía que hay en el planeta, en la población, en las personas, el desgaste que hay, le abrimos también las puertas a la posibilidad a estas hermanas terapias y también y sobre todo de hacer esta charla entre amigos, de amigos que fui conociendo en el camino, ¿no? Y que vayan hablando de sus temas que me pareció sumamente interesante. Así que hemos hablado desde yoga, hemos hablado de meditación en estos programas, hemos hablado de energía pleiadiana, hemos hablado de terapia Homa, hemos hablado de constelaciones familiares, de reconexión. Entonces, dije, ¿cómo es posible que todavía no, porque ya hace 4 meses que estamos con esto, cómo es que todavía no hemos hablado de la técnica de la quiropraxia, ¿sí? De hecho, bueno, nos costó esta charla y tú sabes muy bien porque hasta que, bueno, te has animado a que nos brinde las virtudes, por lo menos conceptuales o teóricas o de tu experiencia de esta técnica maravillosa como es la quiropraxia. Así que siempre pensé en ti porque de hecho cada vez que voy para Buenos Aires no me pierdo la oportunidad de ir a visitarte y hacerme esos ajustes maravillosos con esas manos mágicas que tienes.
Bueno, gracias por los elogios. Sí, ya, es así. La quiropraxia es una, como tantas, ¿no es cierto? Es una disciplina sanitaria. Tiene una característica que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, está presente en más de 80 países, sobre todo de Occidente, no únicamente, por supuesto que están en países asiáticos también, pero como tantas cosas, a veces está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, pero no está integrada al, digamos, a la parte formal de la medicina. Y eso está en situaciones o en condiciones similares a lo que puede pasar, por ejemplo, con Reiki, o a lo que puede pasar con flores de Bach, y otras, ¿no es cierto? Otras tantas, Sí, que totalmente. están, digamos, son artes o ciencias curativas de un efecto benéfico muy comprobado, muy evidente, eh, bien contundentes a la hora de obtener resultados, y que sin embargo es como que siempre andan en la periferia o al margen de lo formal, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que habría que preguntarse es ¿por qué pasa eso? Y realmente, bueno, ahí ya hay que entrar a hilar fino en cuestiones que tienen que ver con para quién es negocio y para quién deja de ser negocio, la presencia de estas artes, ¿no es cierto? Es un tema... Sí, totalmente. Sí, nos pasa a muchos terapeutas en el mundo, inclusive me tengo que remontar a lugares de los pueblos originarios de cada región. Acá en Perú tienen una cultura milenaria, hace miles de años que tienen su propia medicina, y a veces inclusive la ciencia, que o cierta parte de la ciencia les cuestiona su medicina que sus ancestros han tomado por cientos y miles de años, en la cual ellos se han sanado y que no han necesitado ninguna pastillita de color azul, verde, amarilla. Esos colores, digamos, lo tienen en la naturaleza y ellos, ese conocimiento ha sido, digamos, transmitido de generación a generación y ellos, su medicina es así y viven de manera perfecta. ¿Sí? De hecho, todo lo contrario, en la selva del Perú hay muchas personas que van con ciertas enfermedades o patologías que la medicina convencional a lo mejor no puede resolver y terminan entrando a un mundo vegetativo de hierbas y de plantas en la cual ni siquiera la gente de la región tiene idea o conocimiento de esos trastornos psicológicos o mentales o físicos, porque a veces ni siquiera sucede ahí. O sea, hay un montón de problemas psicológicos que, cuando uno vive en la naturaleza como ellos, no tienen esos trastornos. Ellos cuando, por ejemplo, le dicen, no, tiene un, no sé, déficit de atención, o por dar una idea, por dar alguna, o fuertes, o depresión, ¿no? O sea, encontrar una persona depresiva en la naturaleza es medio raro, ¿no? O sea, la energía del lugar ya te empuja a que estés alegre, a que aprecies la lluvia, el sol, las estrellas. O sea, la gente vive de otra manera. Hay típicas enfermedades que son puramente del cemento. Y eso que tú mencionas, a veces es lamentable que todavía estemos en el rango de solamente aprobadas, pero que de un día para otro, en un pestañear, pueden decir no sirven más, no va más, y que puedes nuevamente seguir una persecución con los terapeutas holísticos del planeta. En España Pero está bueno, pasando. de hecho En está España pasando. está pasando. Mira. Entonces, bueno, vayamos a la parte emotiva, a la parte más que nos interesa. Dejemos por un lado todo eso. Y me gustaría saber, Gustavo, ¿cómo es que empiezas tu camino, descubres esa técnica de la quiropraxia? ¿Sí? Antes de profundizar en la técnica en sí, ¿cómo empieza tu camino?
Cuando a los 15 años lo acompaño a mi papá a visitar a un quiropráctico que él iba con cierta regularidad, con cierta frecuencia, y a mí me llamó la atención, lo acompañé mientras se atendía, y me llamó la atención poderosamente, digamos, ver cómo mi papá entraba con dolores de cuello, y hacían un par de maniobras y salía sintiéndose bien. Y en ese entonces, ese profesional, había muy pocos y que cobraba caro. Y tenía el consultorio lleno. Yo decía, ¿cómo puede ser que saqué la cuenta rápido? Este gana tanto por día, a lo mejor mi papá gana esto por mes y este lo gana por día. Entonces, me llamó la atención, digo, pues si tiene tanta gente, porque esto sirve, porque da resultados, y estuvo buenísimo. Y me quedó siempre ahí esa sensación. Y dije, esto es, más allá del tema económico, es increíble que haya tanta gente que viene acá y sale adelante de los problemas que tienen. Obviamente uno mientras está en la sala de esperas va charlando o escuchando lo que dicen uno y otro, entonces te va llamando la atención. Y obviamente yo tendría 15, 16 años en ese entonces, y resulta que en ese momento era una disciplina que se enseñaba dentro del grupo familiar. El padre le enseñaba al hijo, le enseñaba al nieto, le enseñaba al sobrino, pero no se movían de ese contexto, no había quien lo enseñe. Entonces, el deseo interior de querer ayudar de esa forma nace, lo recuerdo el origen ahí. Y después, desde que pasa ese momento hasta que puedo efectivamente ponerme al alcance de estudiar la quiropraxia, de formarme en quiropraxia, pasaron pero tranquilamente más de 20 años. Y en el interín yo había estudiado, bueno, como siempre se ve que tenía una vocación interna por todo lo que estuviera relacionado con la sanidad, había estudiado quiropraxia, perdón, estudiado radiología en la universidad, y después también empecé a estudiar kinesiología y me formé en esas disciplinas. Y pero trabajé un tiempo como radiólogo, como kinesiólogo, mucho no, y hubo algunos procesos internos ahí, algunas cuestiones emocionales mías que no me dejaron dedicarme a esa profesión, y después, de golpe y porrazo, se puso al alcance de la mano la posibilidad de estudiar, porque bueno, ahora es mi maestro, mi amigo, un mentor, me enseñó quiropraxia, y ahí, cuando apareció la posibilidad de formarme en quiropraxia, es cuando realmente pude encauzar mi verdadera vocación, ¿no es cierto? Buenísimo. ¿Cómo nace el tema aquí de la quiropraxia? Hay un personaje principal, me imagino. Con ese gran hombre con el que tenemos ahí en pantalla, con Daniel David Palmer. Es curioso las vueltas que tienen estas cosas. Es un hombre que se dedicaba allá por 1890, 1895, se dedicaba en Iowa, en Estados Unidos. Él era magnetista, estaba en auge el biomagnetismo como una de las tantas artes o una de las tantas terapias para sanar a las personas. Uh-huh. Y este buen hombre trabajaba en un edificio de oficinas donde
donde atendía con los imanes, ¿no? Con el biomagnetismo. Y un día, conversando con el conserje del edificio, este hombre era sordo, un día se pone a conversar con él y le dice, pero vos hablás muy bien para ser sordo. Es que yo antes no era sordo. Resulta que un día bajé al depósito, me agaché para levantar y para mover unas cajas, y cuando levanto, pego un tirón y siento un dolor acá en la zona del cuello, un dolor muy, muy fuerte, me hizo doler, me fui a dormir y al otro día cuando me desperté ya escuchaba cada vez menos, hasta que no escuché más nada. Y entonces este hombre, que no pudo con su genio, agarró y se puso a tocarle así al costado y se dio cuenta que tenía un sobrehueso de uno de los dos lados, que lo podía palpar clarito acá abajo, y que de un lado estaba y del otro estaba como hundido. Y se pone así a tocar, a movilizar, y hace un empujón para adentro con el dedo, con el pulgar, y escucha crack, escucha un ruido fuerte, lo escuchan los dos. Y obviamente se asustó, porque no esperaba eso. Los dos me imagino que se asustaron. Y el sordo más, ni te digo. Lo escuchó, lo escuchó. Ahora me vuelve a dejar sordo. Pero resulta que al otro día se fue a dormir y al otro día escuchaba. Entonces, la verdad, mirá, me hiciste así la maniobra, ahora escucho muy bien. Y ni lerdo ni perezoso, agarró y puso un cartel en la oficina, en el consultorio, puso un cartel abajo, curo la sordera, y se le llenó, es una fila bárbara de sordos en la calle, buscando que le cure la sordera. Bueno, nunca más, fue una sola vez que lo pudo lograr. Venían los sordos y después lo querían matar porque les estaba sacando la plata, no había curado a nadie más con eso. Porque claro, el resto tenían una sordera de origen orgánico real, y el conserje había tenido una subluxación de la primera vértebra cervical, que al ser acomodada responde en forma natural como debería, sanándose, ¿no es cierto? Totalmente. Pero este hombre cuando comprueba el resultado, sigue con los imanes, con el biomagnetismo, pero le quedó picando eso. Entonces se puso a averiguar qué fue, por qué era que había sucedido eso. Entonces empieza a hablar un poco con los indios de la zona sur de Canadá, con algunos de los primeros terapeutas manuales, que es lo que posteriormente iban a llamarse, actualmente se llaman los osteópatas, Andrew Taylor Still, que era el padre de la osteopatía. Wow. Entonces, había una comunicación, una interrelación con ellos, y ahí fue deduciendo que el tema de las manipulaciones vertebrales era una terapia que daba resultados. Ahora lo que pasaba es que los indios del sur de Canadá, por tradición, sabían que si una persona tiene un dolor acá, hay que hacerle esta maniobra. Que si tiene un dolor acá, hay que hacerle esta otra maniobra. Y este hombre, David Palmer, tenía la característica que a él le gustaba saber el porqué de todas las cosas. Decía, bueno, si hay que hacer esto está todo bien, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué relación tiene? Entonces fue uno de los que primero empezó a profundizar en las causas de lo que estaba resolviendo. Es decir, él aceptaba, veía empíricamente, o sea, en la práctica podía ver que cuando se hacía tal movilización, la persona se mejoraba, pero él quería entender por qué y qué era lo que estaba corrigiendo. Entonces, él se pone a trabajar junto a su hijo, B.J. Palmer, Benjamin Joshua Palmer, y se ponen a trabajar entre los dos, padre e hijo,
empiezan a citar gente, empiezan a citar conocidos, a ofrecerles, digamos, investigar, que le presten el cuerpo para ver qué les estaba pasando, y ellos empezaban a ver y a tratar de entender qué era lo que estaba mal y cómo lo podían corregir. Y ahí, por ejemplo, en imágenes como la que tenés en pantalla, donde se usaba primero una camilla bien bajita, bien plana, esa de ahí, y fíjate la posición en la que ponen las manos, ¿no es cierto? Con Sí. una parte muy específica de la mano, unos puntos de contacto que tenemos en las manos, para tener total precisión del lugar exacto donde hay que hacer el ajuste quiropráctico. Entonces fueron aprendiendo y desarrollando diversas técnicas, como la que se ve ahí en pantalla, justamente con la finalidad de corregir la subluxación. Ahora que está ahí. O sea, Y me ¿qué sería? preguntarás vos, ¿qué es una subluxación? ¿Qué es una subluxación? Ahí está, mirá qué curioso. Una subluxación es una luxación parcial, ¿no es cierto? Que tiene la característica de que, por ejemplo, la vértebra se mueve de la posición exacta en la que se supone que debería estar, y al desplazarse, aunque sea un poquito, produce una compresión sobre la raíz nerviosa, como esa que está señalando ahí, y al comprimir el hueso, al comprimir la raíz nerviosa, la inflama y produce una interferencia en la comunicación que tiene que haber entre el cerebro y el órgano inervado, y esa comunicación se hace a través de la médula espinal y de las distintas raíces nerviosas. Entonces, cuando se produce una subluxación, además de la compresión y de la interferencia en la comunicación, también se da lugar un proceso que tiene que ver con la inteligencia innata del cuerpo, donde el cuerpo busca corregirse a sí mismo de los defectos que tiene o de las imperfecciones que están presentes. Entonces el cuerpo hace distintas técnicas adaptativas a esa condición. Uno de los ejemplos que uno tiene es que, por ejemplo, uno después de hacer un movimiento raro puede sentir algo y después el músculo se empieza a poner duro y uno empieza a sentir un entumecimiento o una contractura muscular, ¿no es cierto? Entonces la presencia de una contractura es en realidad el cuerpo tratando de luchar o de acomodarse ante el desorden que se produjo en esa vértebra o conjunto de vértebras, ¿no es cierto? Ahí, como podemos ver en la imagen que estaba en pantalla, las vértebras que están alineadas tienen un tránsito azul, por ejemplo, como esas dos de ahí abajo, y las que están desalineadas presentan una compresión, y se simboliza roja para marcar que hay una interferencia en el impulso, ¿no es cierto? En el impulso de transmisión nerviosa entre las distintas vértebras. Y más o menos estos movimientos, estos ajustes, ¿no? ¿Qué finalidad tienen estos ajustes cuando uno va a visitarlos a ustedes? Justamente, mirá, la quiropraxia es una disciplina que da la impresión, o sea, que es solamente una cuestión de acomodar huesos. Y en un principio sí, porque justamente las maniobras que se hacen, los ajustes quiroprácticos, son maniobras manuales que se hacen en lugares muy precisos sobre la estructura ósea. Pero acomodar el hueso es el medio por el cual logramos volver a liberar a esas raíces nerviosas que estaban siendo comprimidas. Entonces, aunque a primera vista puede parecer que es una cuestión de acomodar huesos, en realidad es una cuestión que lo que busca es liberar al sistema nervioso central de las interferencias que le ponen esos huesos fuera de lugar. Gustavo, hay una pregunta que están realizando y preguntan si la quiropraxia puede ayudar a corregir una escoliosis que recién comienza Sí. y no es de gran tamaño.
Sí, muchas de las escoliosis que hay comienzan en los primeros años de vida, en la juventud, en la adolescencia, y más que ser una cuestión patológica, hay escoliosis que son patológicas, que son congénitas, que son deformaciones importantes de los huesos, ¿no? Pero la mayoría de las escoliosis son la respuesta adaptativa a un desorden que se está produciendo en la pelvis. Es decir, una de las tantas formas de subluxaciones que tiene el cuerpo implica que la pelvis pierde la simetría que debe tener. Entonces una mitad de la pelvis está un poquito más alta que la otra, el hueso sacro queda desbalanceado, y como la columna vertebral va apoyada sobre el sacro, si el sacro estuviera estable, la columna vertebral sale derecha. Pero si el sacro está inclinado hacia un lado o hacia el otro, la vértebra, en vez de salir una línea recta, va a salir cruzada, y después la escoliosis es la respuesta adaptativa del cuerpo a ese desorden, a ese desbalance. Sobre todo si es en la adolescencia, es muy corregible, sí, por supuesto. Esta maniobra me recuerda muchísimo, sobre todo la primera vez que te fui a visitar. De hecho fuimos con Romina, ya han pasado de esto 10 años aproximadamente. Sí. Las explosiones que se escuchan realmente no son dolorosas para nada, pero sí te dejan como, ¿qué sucede acá? ¿Qué son todos estos ruidos, no? Me acuerdo la primera noche, dormí, no sé qué ajuste o cuánto estaba desalineado mi columna, mi cervical, no lo sé, pero la cosa es que me oxigenaba más de lo común, o sea, ingresaba muchísimo aire, a tal punto que me asusté porque nunca en mi vida había sentido que mi capacidad de cómo mi cuerpo estaba inhalando y la capacidad de oxígeno que estaba recibiendo. De hecho, te lo comenté. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se puede deber eso? Que sobre todo en la primera o en la segunda sesión, sentí como, dije, ¿qué es todo esto? O sea, oxígeno puro. ¿Qué es? Hace 10 años, Martín, no me puedo acordar ahora. Sí, más se acuerdan los pacientes de todo. Claro, todo. sí. Pero mira, pero básicamente pasan dos tipos de cosas. Mira. A nivel de lo que es la zona cervical, como lo que podemos ver en la imagen, voy a agarrar a mi auxiliar, a esta muchacha que tengo acá, voy a mostrar, a ver, acá está. En esta zona de la columna vertebral, nosotros podemos tener, ¿se ve la imagen? Sí, sí, perfecto. Bien, ahí en esta zona, dentro de la columna vertebral, nosotros tenemos una arteria que justamente se llama arteria vertebral, corre por dentro de la estructura ósea, ¿no es cierto? Es una arteria que acá a nivel de la séptima cervical se mete dentro de toda esta estructura, corre por acá arriba hasta acá. Cuando hay subluxaciones en esta zona, se producen tensiones que aprietan y comprimen a las vértebras entre sí. Entonces, el flujo de sangre que circula dentro de esta arteria se ve disminuido. Acá en Argentina usamos la frase, le sube poca agua al tanque, ¿no es cierto? Bueno, está subiendo un caudal de sangre menor al que debería subir a la zona del cerebro. Por otro lado, a nivel de lo que es la zona de columna dorsal, que es esta zona de acá, también, al haber subluxaciones, hay mucha tensión en la musculatura esta periférica, en la musculatura que está paralela a la vértebra, o al cordón vertebral. Entonces los músculos se contraen muchos y la capacidad respiratoria un poco se atenúa. Y acá hay una particularidad en la zona, digamos, en la zona lumbar alta o en la zona dorsal baja, del lado anterior del cuerpo, es decir, en la parte de adentro de la cavidad abdominal,
en esta zona el músculo del diafragma se inserta en estas vértebras de acá. Y cuando hay subluxaciones vertebrales, por ejemplo, no solo los músculos de las vértebras, o sea, todo el sistema muscular se involucra en tratar de compensar los desórdenes que hay. Y esta es una zona que se nota mucho porque el diafragma, que es el músculo encargado de la respiración, también colabora en tratar de estabilizar los desórdenes en la zona vertebral. Entonces el diafragma se pone tenso y nosotros nos acostumbramos a vivir con un diafragma tenso sin saberlo, porque no duele, y consideramos que es normal el nivel de respiración que tenemos. Entonces sucede que cuando uno va y corrige todo esto, todas las tensiones musculares se relajan, se sueltan y se aflojan, y entonces el diafragma puede abocarse a trabajar solamente en la función específica, que es la de la respiración. Ya no está desviando parte de su capacidad de trabajo a contener una inestabilidad de la columna, sino que se dedica solo a la respiración. Entonces, cuando hace el esfuerzo, entran unas bocanadas de aire impresionantes, ¿no es cierto? Uno siente mayor oxigenación. Acá podemos ver lo que te mencionaba antes Sí. de la cuestión en la pelvis, ¿no es cierto? Mientras Sí. las crestas ilíacas están balanceadas, el sacro va a estar derecho y la columna vertebral se apoya sobre algo derecho. Si las crestas ilíacas están movidas, el sacro se mueve y se produce, digamos, que la columna dorsal, que la columna lumbar arranca por un lado y después el cuerpo compensa para el otro. Y esta deformidad que uno ve así en este sentido es lo que se llama escoliosis. ¿No es cierto? Pero básicamente... ¿Sabes que me hace acordar muchísimo eso que está mostrando? Por favor, si lo puedes volver a mostrar. Era cuando llevábamos a Ezequiel. ¿Te acordás cuando tenía 7, 8 años y él tenía las rodillas juntas? Una rodilla se le superponía sobre la otra. Cuando le decíamos, párate derechito, una rodilla estaba sobre la otra, ¿no? No lo dejaba. ¿Te acuerdas? Y me mencionaste eso. Como que sí, una de de las Ezequiel me dos. acuerdo perfecto. Y en el caso de él es el desorden de una más alta y de otra más baja, sumado al desorden asimétrico entre la articulación sacroilíaca de un lado y la del otro. Más abierta o más cerrada una que la otra, además del desorden así. Además de un desorden en este sentido, también un desorden en que uno está más para atrás y el otro más para adelante. Más abierto, más cerrado, ¿cierto? Entonces, ese tipo de desórdenes lo que hace es lo que hace todo el cuerpo, ¿no es cierto? Ante determinada condición, el cuerpo va produciendo el sistema de compensaciones de una forma o de la otra. Y de acuerdo a cómo se producen esas compensaciones, pueden incluso aparecer dolores en la rodilla, en los tobillos, o a veces tensiones musculares, que a lo mejor uno va al médico y le pregunta, doctor, tengo un dolor acá en la rodilla. Y el médico le ordena una serie de estudios, unas radiografías o algo, se encuentra que en la rodilla no hay lesión, y le dice, pero no tenés nada en la rodilla. Y a lo mejor le dan un analgésico, un antiinflamatorio, y nada más. Entonces, y una plantilla. ¿cómo? Y una plantilla, tal vez. Tal vez, sí, pero en realidad lo que muchas veces ocurre es que la medicina entiende estas cosas con un criterio diferente del que lo entiende la quiropraxia, la osteopatía u otras ciencias, ¿no es cierto? Y siempre es como que la solución que ofrece la medicina convencional pasa por darle al cuerpo algo que el cuerpo, algo artificial que el cuerpo supuestamente no tiene. Pero en realidad el cuerpo no está necesitando algo artificial, sino que está necesitando recuperar el orden natural. Y resulta que la quiropraxia es una disciplina manual de orden natural, donde una vez que uno acomoda al cuerpo a las distintas articulaciones, a la condición en la que debería haber estado siempre, de la cual nunca se debería haber apartado, el cuerpo solo se encarga de volver a la normalidad.
O sea, le damos las condiciones necesarias al cuerpo para que el propio cuerpo Claro, vuelva a su normalidad. exacto. Porque en realidad es, dentro de lo que son las artes naturistas, sabemos que la solución es siempre esa. O sea, entender cómo es el proceso natural del organismo y buscar ayudar y colaborar para que la naturaleza haga lo que mejor sabe hacer, que es curarse a sí mismo. Otra anécdota que quiero contarte a partir de este ajuste es que nosotros, tanto Romina como yo, estábamos recibiendo unos maravillosos masajes de una persona con unas manos increíbles, 5 meses, una vez por semana, a veces 2 tal vez, y realmente nos relajaba toda esta zona de los músculos hasta que recibimos tus ajustes y realmente luego pasamos nuevamente a sus terapias y ella estaba sorprendida cómo a partir de 2 ajustes, cómo estaban los músculos de esta zona. Y nos diste una explicación muy impresionante acerca de qué es lo que el músculo hace cuando comienza a compensar y por qué el masajista está una hora, y después a los 3 días que relajó esa zona de los músculos. ¿Te acuerdas de esa explicación que nos diste? Sí, claro, sí, pero es que es muy elemental. Mirá, tiene que ver con el proceso con lo que se conoce como la homeostasis, la capacidad del cuerpo de buscar la forma de compensar al menor costo posible. Entonces, cuando hay vértebras fuera de lugar que están produciendo una compresión sobre una raíz nerviosa, el cuerpo echa mano del mecanismo natural que tiene el cuerpo para tratar de solucionar el problema, que es la tensión muscular. Los músculos siempre van insertados, desde un hueso hasta otro hueso, ¿no es cierto? Entonces, cuando el músculo tensiona, cuando el músculo se tensa, busca acercar dos huesos distintos. Por ejemplo, si es en el caso del brazo, hay un músculo que va desde acá, desde el pliegue del codo hasta el hombro, y que se llama bíceps, y cuando el músculo se tensa, hacemos este movimiento, ¿no es cierto? El músculo tríceps va desde el otro lado del codo hasta el hombro y hacemos este movimiento, esta extensión, ¿verdad? Estos son los movimientos de eso. Bueno, en el caso de las vértebras pasa una cosa parecida. Los músculos estos también se encargan de hacer distintos movimientos. Hay músculos grandes por los cuales nosotros giramos la cabeza hacia un lado hacia el otro, pero están los músculos pequeños que se llaman multífidos, son los músculos profundos que van de vértebra a vértebra y son los encargados de hacer la corrección finita entre las vértebras para lograr mantener el equilibrio de las compresiones sobre las raíces nerviosas. ¿Qué pasa? Cuando hay una vértebra que está movida, pero está libre, esos músculos se encargan de ponerla en su lugar y uno ni se entera que acá hubo un movimiento. El tema es que cuando se produce la subluxación vertebral, el movimiento normal entre dos vértebras distintas está comprometido. O sea, una vértebra se encaja en algún lado y por más que los músculos tratan de moverla, la vértebra está trabada. Cuando la vértebra queda trabada, los músculos empiezan a hacer fuerza, cada vez más fuerza, para tratar de liberar esa compresión. Ese músculo haciendo fuerza es lo que conocemos como una contractura. Entonces, cuando nosotros tenemos una contractura, no es porque, hoy es jueves, el músculo dice, hoy es jueves, me levanté de mal humor, entonces no se me ocurre nada mejor que hacer que tensarme. Obedece a algo que muchas veces no es tenido en cuenta y es esto, el desorden de las articulaciones. Entonces, ante esa condición de vértebras trabadas, el cuerpo responde por medio de una contracción muscular para tratar de destrabarlo. Si lo destraba bien, y si no lo destraba, queda comprimido. Si queda consumiendo mucha energía, es decir, queda una contractura muy severa, muy fuerte, que no se pasa y no se pasa, y está 1 o 2 días contraído
en forma muy fuerte, muy dolorosa, finalmente el cuerpo lo que hace es decir, ya que con el movimiento muscular no puedo, con esta tensión muscular no puedo destrabar el problema, voy a hacer otra cosa, voy a generar una compensación. Entonces, dejo de hacer tanta fuerza acá, pero con menos fuerza, un par de vértebras más arriba o más abajo, saco un poquito de lugar, no tanto a otras vértebras, entonces el cuerpo hace que con una vértebra fuera de lugar acá y con otra fuera de lugar allá, se compensa el gran desorden que hay en esa subluxación, en esa vértebra que está subluxada. Y bárbaro, le encontró una solución provisoria que con poca energía le permite al cuerpo volver a funcionar sin tanto dolor. Pero en vez de tener una subluxación, tenés una subluxación y dos subluxaciones compensatorias, lo que genera mucha inestabilidad y las condiciones ideales para que se produzcan nuevas subluxaciones, porque no hay un orden. Entonces, ante esta inestabilidad, uno va y levanta una botella en el suelo, o se agacha, un bidón con agua, y se genera una nueva subluxación. Pero el cuerpo dice, momento, pero yo ya sé cómo se soluciona esto. Hago una compensación por acá y otra compensación por allá, y ya está. Y vamos tapando agujeros por todos lados. Claro, se va haciendo un efecto bola de nieve que llega a un punto, normalmente como el que viniste vos hace 10 años, donde se generaron tantas subluxaciones. Un auto chocado, un carro chocado. Pero por todos lados. Entonces se juntan en el cuerpo tantas subluxaciones por todos lados, que ya lo que empezó siendo en algún momento una pequeña subluxación, pasa a ser un complejo de subluxaciones, ¿no es cierto? Lo que se conoce como el complejo de subluxación vertebral. Es decir, el desorden generalizado de toda la columna. Impresionante. Y eso se siente porque, o sea, se identifica porque realmente prácticamente no hay condición, no hay posición en la que uno pueda estar sin sentir molestias, dolores o distintos síntomas, ¿no? Hay síntomas variados, hay síntomas como dolores, tensiones musculares, uno a veces siente casi así, se marea, sensaciones de vértigo, a veces zumbidos en los oídos, a veces todo eso junto, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, entonces eso le pasa, sucede muchas veces esas subluxaciones por malas posturas, un mal movimiento, nos agachamos y levantamos una caja, no estábamos bien acomodados, o los que practicamos deporte, ¿no? Mucha gente practica deporte, en el caso mío, bueno, a veces no nos damos cuenta, tropezamos, caímos, hicimos una mala jugada o algo, y por ahí no nos damos cuenta que vamos con 1, 2, 3 subluxaciones y vamos compensando las cosas, como tú dices, o como lo que venía haciendo tanto Romina como yo, que son los masajes, pero no íbamos a la causa del problema, hasta que llegamos y con esos ajustes verdaderamente se corrigieron un montón de cosas, y esta masajista, amiga nuestra, sin saber, digamos, a dónde habíamos ido y quién nos había tocado, ella estaba sorprendida cómo encontró nuestro cuerpo a posterior de tus sesiones. Sí. Claro, porque por lógica, en cuanto uno soluciona la causa, entonces el cuerpo dice, bueno, pero yo tenía los músculos tensos porque estas vértebras estaban fuera de lugar y tenía que hacer toda esta tensión para compensar este problema. Pero ahora la condición cambió. Las vértebras recobraron la movilidad que debían tener, ya no están apretando las raíces nerviosas, la comunicación entre el cerebro y los distintos órganos está mucho más restablecida. Claro. Entonces ahorro, ya no hago fuerza, ya no tenso estos músculos. Entonces el cuerpo automáticamente relaja la musculatura, ¿no es cierto? Totalmente. Por eso ella notó ese cambio. O sea, los músculos estaban tensos porque estaban compensando un desorden de tipo articular. Cuando vos pones de nuevo las articulaciones en su lugar, el cuerpo dice entonces, ahora sí aflojo los músculos.
¿Qué te refiere esta imagen de, sobre todo las personas que usamos almohadas, algunas las usamos por usar y algunos, no sé, no sabemos cuál es la almohada indicada para no, digamos, desequilibrar la columna o los cervicales? Ahí, mira, las imágenes son claras. Una almohada demasiado baja te va a generar, cuando uno está de costado, te va a generar que la cabeza esté caída hacia uno de los costados y esta musculatura se va a tensar. Si la almohada es esa, en la del medio, si por el contrario la almohada es muy alta, te va a generar una curvatura excesiva para el otro lado y te va a generar tensiones del lado de abajo, el que se apoya con la almohada, ¿no es cierto? Entonces, en ambos casos lo que pasa es que mientras uno está durmiendo, digamos, el cuerpo está adaptándose a esa posición y se están produciendo igual las compresiones sobre las raíces nerviosas. Lo ideal es usar una almohada que sea lo suficientemente baja y lo suficientemente alta como para tratar de mantener la columna en esa posición, en posición derecha. ¿No es cierto? El temita ahí es el siguiente, que la solución no pasa solamente por cambiar la almohada, porque a lo mejor uno tiene un determinado desorden ya instalado en su cuerpo, ¿no es cierto? Y resulta que usa la almohada adecuada, pero su columna sigue muy mal. Entonces la almohada que sería la correcta le produce dolores. Porque en realidad lo que está pasando es que ese cuerpo está tan acostumbrado a todo el sistema, con todo el complejo de subluxaciones que tiene, que con la almohada sola no le alcanza. Lo que necesita hacer es, además de la almohada, hacer la corrección de las vértebras que están fuera de lugar para volver a tener la movilidad adecuada, ¿no es cierto? Típico ahora, sobre todo, en los momentos que estamos, el encierro y que muchísimas personas están trabajando en sus hogares con la computadora. ¿Cuáles las posturas que van a perjudicar, digamos, la columna y que deberían saberlo, ¿no? Sí, sí. Eso, mira, es muy clara esa imagen, es muy elocuente. La verdad que la mayoría de las personas en este momento, y te comento, a mí me aumentó mucho la cantidad de consultas que estoy teniendo en el trabajo, justamente por eso, porque las personas salieron de un ritmo de trabajo que era el que mantenían durante toda la vida, y de repente ahora están entrando, ojalá, a trabajar en las condiciones que muestra la imagen de la derecha, la que está mal, porque por lo menos tiene un escritorito y tiene un silloncito, pero en realidad esa imagen que estamos viendo está mal porque genera justamente ese tipo de malas posiciones en las que está la chica del dibujo, pero incluso en la casa es peor, porque a veces las personas están usando notebooks, que son pantallas muy bajitas, muy chiquitas, lo están usando en la mesa de la cocina, en una posición que ni siquiera es como esa, es incluso peor que la que estamos viendo en imagen, ¿no es cierto? La verdad es que para ayudar y para favorecer la posición correcta cuando uno va a trabajar muchas horas frente a la computadora, la imagen de la izquierda sería la ideal, donde la columna pueda estar en una posición recta. La pantalla debería estar un poquitito más alta, porque si no fuerza la cabeza a estar mirando mucho para abajo, pero la imagen, bueno, podemos tomarla como que está relativamente bien, conceptualmente está bien. Que las caderas, las rodillas y los tobillos formen un ángulo más o menos de 90 grados, ¿no es cierto? Que la columna esté bien apoyada, fíjate que la cabeza descargue su peso sobre la espalda y la espalda sobre la cola y la cola sobre la silla, no tirado para adelante como la imagen de la derecha, ¿no es cierto?
Porque la posición de la derecha lo que genera es la reacción muscular muy importante de toda la columna para tratar de adaptarse a una posición que no es la correcta. Como bien decía la imagen que tenías antes, la columna vertebral es el eje del cuerpo. Y si ese eje no está centrado, si ese eje está torcido, desbalanceado, desviado, justamente todo el equilibrio del cuerpo va a estar afectado. Perfecto. Entonces, ¿tiene alguna contraindicación la quiropraxia, Gustavo? ¿Hay personas que no pueden realizárselo? No, hay casos muy puntuales. Por ejemplo, por decirte algo, alguna persona que esté en un proceso con un cáncer de huesos muy avanzado, bueno, los huesos pueden estar muy comprometidos y en ese caso no se puede hacer nada, pero ya son casos muy extremos, ¿no es cierto? La cantidad de problemas que tiene una persona en esas condiciones es otra cosa. Vos fíjate que, como vemos ahí en las imágenes que estamos viendo, eso parece ser fuerte, pero en realidad la técnica quiropráctica permite hacer todas esas movilizaciones que son más que nada rápidas y precisas, pero no son tan fuertes, ¿no es cierto? Lo que hace es destrabar algo que ya está trabado. En realidad para la persona es peor no hacerse quiropraxia que hacerse quiropraxia. Porque en el caso de no hacer quiropraxia, el cuerpo tiende progresivamente a ir enredándose cada vez más, cada vez más, cada vez más. En cambio, con estas maniobras así, que podemos ver, estas maniobras manuales, que son movimientos pequeños, logra destrabar con mucha precisión articulaciones que están mal y devolver la funcionalidad y la movilidad que tiene que tener, ¿no? Perfecto. Las camillas son, ¿cuál es la particularidad de las camillas en quiropraxia? A lo mejor ahí se va a ver que son una serie de camillas que tienen una serie de realces, de saltos, de articulaciones. Por ejemplo, esa es un tipo de camilla que es plana, la que estamos viendo en este momento, ¿no es cierto? Pero es una camilla que sirve para ese tipo de ajuste. Pero la mayoría de las camillas que se usan en quiropraxia tienen unos pequeños drops se llama salto, que tienen la característica que permiten hacer que el trabajo sea mucho más preciso, destrabar articulaciones que están muy trabadas usando muy poca fuerza. Ahí se pueden ver, ¿ves cómo hay sectores y secciones en esa camilla? En cada una de esas zonas se pueden movilizar y cuando uno va y hace el movimiento, hace el ajuste, se producen esos pequeños saltos que destraban en forma eficiente. Con poca fuerza y con poca energía, logrando que el ajuste sea muy seguro para la persona, se puede lograr una removilización de estructuras óseas que están muy trabadas. Ahí, por ejemplo, estamos viendo un ajuste muy importante. Esa me acuerdo. El ajuste cervical. El ajuste cervical en la zona alta, que justamente cuando se trabaja en esa zona es la que está relacionada con todo lo que son mareos, sensaciones de vértigo, zumbidos de oído, ¿cierto? Eso que tenemos ahí, por ejemplo, es un ajuste en la zona dorsal. Ese fue el ajuste ese de ahí es el ajuste para liberar la zona del diafragma y ayudar en la respiración. Estos son justamente colegas profesionales de allá de Estados Unidos. Fíjate cómo trabajan en la zona cervical, en la región alta, ¿no es cierto? Bueno, acá otro ejemplo de trabajo en la región dorsal. Veíamos hace un ratito imágenes de ajustes en la zona también de la cintura, de la pelvis.
¿no es cierto? Muchas veces el desorden en la pelvis produce un acortamiento aparente de las piernas. Parece que tenemos una pierna más corta que la otra. Uno va al médico, el médico dice, uy, tenés una pierna más corta. Y en realidad la naturaleza sabe hacer las dos piernas del mismo largo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, bueno, puede ser que la pierna parezca que está más corta porque hay un desorden. Entonces corregimos el desorden y vas a ver cómo las piernas caen otra vez en el largo que se supone. Sí, totalmente. Sé que este tipo de, digamos, de terapia, de abordaje, también lo suelen usar deportistas de alto rendimiento. Yo tengo entendido que en algún momento la selección de Brasil tenía un quiropráctico. No sé si Usain Bolt también tenía antes de salir a carrera un quiropráctico. Y de hecho, tú has sido, me parece, quiropráctico de la selección De argentina canotaje, de de canotaje, canotaje, ¿sí? claro. Usain Bolt, así es, como vos decís, trabaja con quiropráctico, porque hay una cuestión muy evidente. Fue muy notable cuando empecé a trabajar con la selección de canotaje, cómo desaparecieron las lesiones en todo el equipo, ¿no es cierto? Porque claro, una selección, una disciplina como el canotaje, que es el kayak de velocidad, la disciplina donde trabajé yo, ¿no es cierto? Eh, eh, esos atletas trabajaban alto rendimiento deportivo. Entonces el entrenamiento que ellos estaban llevando a cabo es de élite, es de los más exigentes, del nivel más exigente del planeta. Pero el tema es cómo empieza a trabajar el cuerpo del atleta o cómo se acerca el deportista, en qué condiciones se acerca al deporte. Porque hay una frase que dice que el deporte es salud, y es cierto, pero dependiendo un poco en las condiciones en las que vos llegás. Si tu organismo, si tu columna está mal, en mal estado, está muy subluxada, cada ejercicio que vos hagas, cada trabajo de entrenamiento que vos hagas, por un lado va a fortalecer la estructura muscular y al mismo tiempo esa estructura muscular va a tener más fuerza para acrecentar el trabajo compensatorio, los desórdenes que ya hay. Entonces, lo que parecería que tendría que jugar a favor, en realidad está jugando en contra en un punto, porque es mayor la fuerza que tiene el músculo que está comprometido en una articulación que está fuera de lugar. Entonces se está pronunciando más una subluxación determinada, que a su vez es compensada porque el otro conjunto de músculos la compensan. Entonces también se desarrollan esos músculos y lo balancean. Pero en realidad toda esa musculatura con tantas compensaciones encima, ese deportista está usando una gran capacidad muscular cada vez creciente en el sistema de compensaciones. Entonces el atleta está rindiendo un 5 o un 10% menos de lo que podría rendir si estuviera correctamente alineado. Entonces, cuando la quiropraxia interviene en un cuerpo en esas condiciones, empieza a ajustar y empieza a liberarlo, por supuesto, empieza a producirse un equilibrio funcional mucho mayor y el rendimiento del cuerpo es mucho más simétrico, mucho más completo, y cada músculo se puede abocar al trabajo específico que le corresponde y ya no tiene que andar desviándose en corregir compensaciones o subluxación. Entonces el rendimiento del atleta aumenta y aumenta en forma considerable. Buenísimo. O sea, ¿tienes conocimientos si clubes de fútbol de Argentina usan quiropráctico o no tienes conocimiento de eso? En este momento, hasta donde yo sé, no. No. Y es Ojalá. lamentable. Es lamentable porque realmente yo sí sé que hay muchos futbolistas
que al margen del tratamiento médico convencional entre el médico y el kinesiólogo, se escapan del entrenamiento o de la concentración y se van a distintos quiroprácticos. Pero formalmente la quiropraxia no está instalada dentro de los clubes. Buenísimo. Lo cual es una pérdida para el club, porque podrían aumentar, si abrieran un poco y se movieran de la ortodoxia convencional, el rendimiento de los equipos mejoraría y mucho. Buenísimo. Bueno, espectacular. Ojalá te puedan escuchar de algún equipo de allá de Argentina o de acá. Ojalá, quién sabe, algún asesor de Ricardo Gareca acá y te estás con nosotros, vienes para acá y te quedas acá. Vamos. La selección peruana. O sea Argentina está en un momento ideal para irse de acá. ¿Sí? No, es una broma. Pero mira Martín, sí. Justamente el director técnico del equipo de canotaje, por su experiencia en el exterior, cuando iba y veía los otros seleccionados contra los que él estaba compitiendo, veía que los otros equipos tenían este tipo de auxilio, este tipo de ayuda. Y este hombre lo que hizo fue decir, aunque no quieran, yo voy a conseguir. Consiguió quiropraxia, entramos en contacto, empecé a trabajar con el equipo y él pudo ver y comprobar Los resultados. Por eso me quedé. Sí, claro. Porque por eso me sumaron al plantel, porque los resultados estuvieron, no fue por una cuestión azarosa, o por un acomodo, o por una cuestión donde fue basado en los resultados. Y también en esa época, o sea, por supuesto, los resultados los tuvieron los atletas por el entrenamiento que ellos hacen. Buenísimo. Si un atleta no entrena, por más quiropraxia que haga, no va a tener resultados. No, totalmente. Pero dentro del conjunto, esto jugó su rol, claro que sí. Hay otra pregunta, me pregunta por el nervio Arnold. Si hay una persona que tuvo un accidente y dice que si se puede solucionar, ayudar. No fue específica dice que se desmayaba. Se desmayaba, ¿sí? Fue a un médico quiropráctico, le ha hecho muy bien, pero sigue teniendo crisis de dolor y quiere saber si eso le puede ayudar nuevamente. Sí, pero en realidad uno no puede saber qué es lo que ha hecho otro colega sin haberlo visto, sin haberlo evaluado. El nervio de Arnold es un nervio particular, pero a lo mejor a la hora de hacer los ajustes que habría que hacer para poder liberarlo, los ajustes fueron hechos, pero quizás no del todo corregidas las compensaciones, y por eso de un 100% de trabajos que hay que hacer, a lo mejor se hizo un 70 o un 80% de lo que habría que haber hecho y queda algo que todavía no pudo liberarse, hay que ver qué fue lo que lo generó al problema. Eso es una cosa que uno no puede aventurarse sin tener, digamos, una evaluación que uno hace personalmente, ¿no? Otra de las cosas que me sorprendió, que es que, bueno, me sorprendió en el sentido, la explicación que me dabas por qué a veces se necesita más de 4, 5, 6 ajustes, porque me habías explicado que las vértebras a veces tienen ciertas mañas de estar acostumbrados a una postura, que cuando corrigen ustedes, a lo mejor, por esa memoria que tiene, vuelve al estado de desequilibrio. Claro, porque en realidad... entender que tiene que ir de este lado, de esa manera, ¿no? Por eso tienen varias sesiones. ¿Cómo fue eso? Claro, porque en realidad lo que está pasando es que lo que decíamos antes, cuando te hablaba antes del complejo de subluxación vertebral, una cosa es que la vértebra esté fuera de lugar, pero otra cosa es que el conjunto de músculos que están interviniendo en esas articulaciones están trabajando de esa forma, y que a lo mejor uno reposiciona la vértebra, pero por ejemplo, si la vértebra tiene que ir a su lugar, todo esto, ¿no es cierto? Vamos a hacer
algo gráfico como para que se pueda entender. Lo que habría que corregir a las vértebras es todo esto, toda esta dimensión. Entonces uno va al quiropráctico, y el quiropráctico ajusta y a lo mejor mueve esto, y después en otra sesión más adelante tiene que mover esto otro, y después más adelante esto otro, hasta ir lográndolo. Porque toda esta dimensión está, digamos, uno puede mover hasta acá, que es donde el cuerpo le permite en ese momento. Todo el sistema de tensiones musculares que se forman alrededor de una subluxación, de una articulación subluxada, hace que uno cuando ajusta, mueve, moviliza, pero el resto de los músculos dicen, pero hasta acá, entonces, pero hasta acá. Progresivamente se puede ir avanzando, pero de a poco, mientras las compensaciones lo permitan. A eso es a lo que tradicionalmente se le conoce como que el cuerpo tiene memoria, ¿no es cierto? Es, digamos, la forma en la que el cuerpo permite liberar, pero de a pasos. Habría otra forma de hacerlo en una sola sesión, que es darle con todo. Pero si uno le da con todo, a lo mejor esta magnitud la puede reducir hasta acá. Pero si uno ajusta con mucha fuerza, se pasa de la fuerza, corre el riesgo de que el músculo que está tenso lo puede lastimar, lo puede desgarrar. Y uno viene acá a corregirse, no a llevarse un desgarro puesto encima. Perfecto. Entonces, Gustavo, me encantó la charla de hoy, realmente buenísimo. ¿Cómo estás pasando el encierro? ¿Cómo estás viviendo todo esto a nivel planetario? ¿Cómo lo estás ¿en viviendo? lo personal? En lo personal, comentame un poquito porque es bueno saber. Siempre le preguntamos en los puntos de vista de cada persona, ¿no? Y me gusta también conocer el tuyo, cómo lo estás viviendo. Mirá, Martín, nosotros nos conocimos más que nada por el punto en común que nos une, que es la afición por las técnicas depurativas, por la nutrición saludable, por la higiene y por lo que es el abordaje naturista de la salud. En eso nosotros nos hemos conocido en el marco de equilibrio consciente, de todo eso. Y yo tengo un punto de vista muy personal de todo esto, y no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos ver en la televisión y las versiones oficiales. Que existe el virus, por supuesto, que alguna enfermedad que no se sabe muy bien qué es, existe, la gente se está enfermando, y bueno, y el tema es que a nosotros nos están diciendo que es por un virus nuevo que se escapó de una sopa de murciélago en China. Bueno, como quiera que sea, la enfermedad existe, pero el tema, más allá de la enfermedad, con lo que yo no estoy de acuerdo es que las medidas de contención, las medidas sanitarias que se argumentan como el único camino posible, y eso es ridículo. Cualquier persona que tiene, de hecho está lleno de médicos que están revelándose alrededor del mundo, y de médicos profesionales que están formados dentro del mismo sistema médico y que están hablando de lo mal que se está manejando todo eso, por decirlo de buena manera, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista personal, creo que todo esto, creo que los médicos, está lleno de médicos que hicieron un juramento hipocrático de defender la vida, de defender la salud, y parece que se olvidaron de eso, que están defendiendo los intereses de las farmacológicas. Gustavo, buenísimo el aporte. ¿Sabes qué me están preguntando? ¿Dónde te pueden contactar? ¿De qué manera? Estás trabajando en Buenos Aires, en Saavedra, ¿cierto? Sí, en la capital federal.
¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Saavedra. Tengo acá el consultorio. Bueno, en este momento estoy acá adentro, ¿no? ¿Tenés alguna página de Facebook de tu espacio o tuyo personal donde te puedan contactar, quieran saber un poquito más de la quiropraxia? En Facebook me pueden encontrar como quiropraxia.gustavolopez, y también como Aldem, tanto en Facebook como en Instagram, Aldem con M final, con M de mamá al final. Alden. Aldem. Ok. Que es algo que le estamos dando forma, lo estamos empezando a alargar ahora, porque en realidad Aldem es la forma que le estamos dando al emprendimiento que estamos haciendo con Marcela, con mi señora. Ella trabaja con el par biomagnético, y el par biomagnético es una disciplina que se las trae porque yo estoy ayudando a las personas en la parte del cuerpo, con la quiropraxia, que es muy para ayudar en la parte de las articulaciones, pero los seres humanos somos mucho más que el cuerpo físico. Totalmente. Hay cuestiones que tienen que ver con el cuerpo energético, con los distintos órdenes del cuerpo energético, con lo que somos emocionalmente, con lo que somos energéticamente, y el par biomagnético está ayudando con eso. Además de eso, Martín, dame un segundo, Sí, sí, sí. nos conocimos en el contexto de la depuración corporal y de la nutrición. Y yo toda la vida estuve de acuerdo con que la nutrición más adecuada es la nutrición orgánica, pero sucede que acá en la zona de la ciudad es complejo conseguir toda la variedad de vitaminas y minerales que hace falta todos los días ingerir para poder tener una nutrición balanceada y completa. Entonces, con la empresa OmniLife, estoy encontrando también que la nutrición ortomolecular tiene resultados muy buenos también a nivel nutricional en el organismo, y tiene un montón de nutrientes que son específicos para trabajar la parte depurativa, y tiene nutrientes muy específicos para trabajar la parte nutricional, y distintos sistemas que sirven para trabajar y nutrir distintas partes del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, personas con problemas de riñones, por ejemplo, las nefronas, que son las células de los riñones, necesitan distintos tipos de nutrientes específicos, y OmniLife desarrolla nutrición específica para gente con problemas de riñón, o de pulmón, o de páncreas, o de cerebro, o musculares, o de la vista, ¿no es cierto? Para depurar intestinos, para depurar sangre. Entonces, bueno, para la gente que vivimos en ciudad, muchas veces nos queda grande el combo de nutrientes, y bueno, ya lo tenemos hecho, hay una empresa que se dedica a hacerlo, y eso Buenísimo. también es un emprendimiento. Buenísimo cuando de por sí hablas de aporte de nutrientes acompañado de, digamos, de terapias, pero por ahí cuando se confunde esto, ¿no? De aportar nutrientes sin compensar y solucionar otros temas que por ahí tiene la persona digamos, de cajón, como se puede decir. Sí. También hay que no solamente aportar eso, sino también hacerse los ajustes, hacerse un tratamiento energético de los chakras, el biomagnetismo, una desintoxicación del organismo, y de paso, una vez que ya ordenamos todo eso que viene de atrás, hacemos esos aportes nutricionales que son, claro, que son sumamente importantes. Gustavo, ojalá Marcela quiera compartir alguna charla, porque la mencionaste a Marcela, que de paso le mandamos un saludo, y a Jazmín, tu nena, la nena de ustedes. Ojalá pueda hablar del biomagnetismo. Mira lo que me costó tener esta charla contigo, y mira todo lo que estamos hablando con naturalidad. Así que bueno, nada más que agradecerte nuevamente por la charla. Después vamos a ver si Marcela quiere comparte una charla con nosotros. Ya lo veremos. Tardaremos a lo mejor 4 o 5 meses en convencerla, pero a lo mejor la tendremos por acá. Te mando un gran abrazo, amigo. Yo totalmente recomiendo tu terapia, la quiropraxia. Y nada más, gracias, ¿sí? por esta charla que hoy has compartido con nosotros. Bueno, un gusto, un abrazo, allá a la distancia, el cariño que siempre les tengo, y
el recuerdo grato de estar, haber compartido tantas cosas juntos, y cuando vienen de visita también poder compartir estas charlas que tenemos acá a veces en la oficina. Totalmente. Y Se acá las son bien traen, ¿no? recibidos. Cuando quieran venir a Perú, ya saben, las puertas están abiertas. Dense un viajecito por acá, que la tierra de acá también nos va a recibir bastante bien. Así que Ahí, nada más. siempre tuvimos muchas ganas de ir a conocer, ¿sí? Muchas gracias a los oyentes. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos nuevamente el próximo martes con nueva charla de Entre Amigos. ¿Sí? Ángeles. Charla de ángeles viene el martes. Impresionante. Bueno, buen fin de semana para todos. Nos vemos. Nos despedimos, como siempre, como es costumbre, con Sandalphon Music, ¿sí? La Legión del Arco Iris. Nada más. Muchas gracias. Soplamiento de esperanza. Cuidador de Pachamama, cuidador de Pachamama. Cuidador de Pachamama, la legión del arco iris. Los abuelos van sanando, los abuelos van curando, los abuelos van limpiando la legión del arco iris. Muchos ya están despertando, muchos ya han comprendido. Ha llegado la hora cero, la nación del arco iris. ¿Qué esperas que no despiertas? Ya sonaron las trompetas. Cuidador de Pachamama, la legión del arco iris. Cuidador de Pachamama, la legión del arco iris.